8 de la mañana con 43 minutos, 8:43 minutos. Saludamos con don Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos de Latinoamérica, expresidente del Consejo del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. ¿Cómo está, señor Moscoso? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted escuchó el texto introductorio, pero paralelamente a eso, avanza la organización del proceso electoral con un Consejo Nacional Electoral todavía con algunas incertidumbres, una carrera contra el tiempo en aspectos como el armado, la entrega de paquetes electorales, alistar el sistema informático para la transmisión de resultados y los litigios respecto al movimiento Justicia Social. ¿Cómo mira usted la organización del proceso electoral en estas circunstancias, además de esta incertidumbre relacionada con la elección del Parlamento andino? Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí, es lamentable la situación que tenemos ahora. Yo lo he llamado que esta es una desgracia electoral que han hecho vivir al Ecuador. No solamente, y no solo debemos echarle la culpa al Consejo Nacional Electoral como tal, ni tampoco solo al Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que ha habido un compendio de actitudes que parten desde el gobierno central, la asamblea, los partidos políticos, los candidatos, muchos medios tradicionales de comunicación que han actuado groseramente en el proceso electoral, no solamente en los últimos meses, sino ya esto se inicia con la intromisión que hizo la Contraloría General del Estado al intentar, al obligar al Consejo Nacional Electoral, so pena de destituir a sus miembros, que descalifiquen, que borren a 4 organizaciones políticas, en lo que se veía plenamente el único afán de eliminar el partido que podía inscribir a las candidaturas del correísmo, porque en el Ecuador nos han dividido entre correístas y anticorreístas. Esa es la realidad y no debemos decirlo de otra manera. Pero cuando ya vieron que se formó UNES, que tenía ya un partido desde donde inscribirse en la lista número 1 del Centro Democrático, pues ya automáticamente abandonaron esa posición y entraron a la situación de no calificar la candidatura primero a vicepresidente de Rafael Correa. Hicieron un juicio veloz para que lleguen los tiempos exactos para que no pueda inscribirse como candidato. Y luego también vino el proceso de no querer inscribir el binomio Arauz-Rabascal. Eso demoró más de 2 meses en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, todas estas cosas sin duda trajeron ya como un antecedente nefasto para la organización del proceso electoral. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral ha sido sometido a una presión que, sumado a la falta de un respaldo político de quienes están en un organismo como este, que tiene que venir desde la Asamblea Nacional, una asamblea que lamentablemente pues está entre los peores, en las peores aceptaciones de la historia del Ecuador, y un gobierno central que tampoco puede darle ningún tipo de respaldo. Entonces se ha visto abocado a una situación final que un juez del Tribunal Contencioso Electoral ahora los tiene pues ya destituidos, esperando una sentencia ya definitiva de parte del Tribunal Contencioso Electoral en pleno. Esto sin duda ha traído como consecuencia muchas irregularidades, nerviosismo sin duda al interior del propio Consejo Nacional Electoral, de no saber qué es lo que pasará mañana, pero asimismo el Consejo Nacional Electoral tiene ya casi 40 años de hacer elecciones y los departamentos son los mismos, las áreas administrativas de elecciones, etcétera, están ahí. Es la experiencia acumulada de 40 años que tampoco la van a cambiar los miembros del Consejo Nacional Electoral. Así que yo confío que las elecciones se van a dar sin ningún contratiempo. El tema de los parlamentarios andinos es algo que tendrían que resolverlo ya. Si no inscribieron candidatos, ya deberían estar ordenando la confección de las papeletas, y pues lo que venga posteriormente vendrá posteriormente ya en los aspectos legales, que esos nunca faltan. Pero yo sí creo que el Consejo Nacional Electoral, si ya en las 24 horas que le dio a Justicia Social para que inscriba a los candidatos no lo hizo, pues inmediatamente debe enviar a confeccionar las papeletas electorales, y así votaremos por todas las dignidades el 7 de febrero. Economista, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarle. Usted decía algo que es interesante y que en realidad refleja en parte lo que estamos viviendo, y es el hecho de que colocaron a este actual Consejo Nacional Electoral bajo muchas presiones, pero esas presiones en realidad nacen con ellos, porque cuando
Julio César Trujillo decide, violando lo que dice la Constitución y lo que dice el propio Código de la Democracia, designar a miembros y representantes de las organizaciones políticas como consejeros, creo que desde ahí ya ellos asumen las presiones de las que hoy son víctimas, ¿no? Porque tenemos indudablemente a 4 representantes de partidos políticos y uno que, si bien no es representante de un movimiento, de un partido, tenemos todos clara conciencia de que el hombre está alineado con una candidatura, sobre todo específica, ¿no? ¿Cómo pueden hacer estos 5 consejeros para, si no, actuar con transparencia, demostrarle al país de que están llevando adelante un proceso regular? Pero, digamos, todo lo que han hecho en el recorrido hasta el día de hoy, y digamos lo que vendrá más adelante, demuestra lo contrario, porque las actuaciones de los consejeros del CNE han demostrado que no están actuando con transparencia, con objetividad en la organización de este proceso electoral. Tal es así que fíjese usted, y esta es una pregunta que Licenia siempre la repite durante los últimos días, es ¿qué han hecho con las 6 millones y pico de papeletas que fueron mal impresas y que todavía no sabemos si existen, si no existen, cuándo se van a destruir, y que puede ser que pasado mañana aparezcan ya marcadas, ¿no? Mire, con respecto a la conformación de un Consejo Nacional Electoral, yo soy partidario de que los partidos políticos estén en los organismos electorales. Miren, no existe nadie en el mundo que vaya a trabajar en un cargo tan importante de elecciones como es ser consejero o en este caso magistrado del Tribunal Contencioso Electoral o del CNE, que sean apolíticos, que no pertenezcan a una línea política. Esto es como pedir que a un árbitro de fútbol no le guste el fútbol. Entonces todos van a estar inmersos. Entonces, para ser sinceros, yo creo que lo que teníamos anteriormente era lo más adecuado. No eran 5 miembros, éramos 7 miembros, pero los 7 pertenecíamos abiertamente, y así lo establecía la ley, que cada partido, de los 7 partidos más votados en la última elección, participen con un miembro en el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces. Entonces usted no tenía la situación como tenemos hoy, que fueron a 2 agrupaciones políticas las que se tomaron el Consejo Nacional Electoral a través del Trujillato, y a sabiendas que además esas eran anticorreístas, porque eso es en eso está convertido el Ecuador, correísmo y anticorreísmo. Entonces se trató de que quienes estén ahí sean anticorreístas. Y vemos ese resultado ahora, es de lo que ya hablamos hace un momento. Con respecto a las papeletas que por equivocación, fíjense ustedes la falta de capacidad política del Consejo Nacional Electoral, que destruyeron 6 millones de papeletas por un partido que vemos en las encuestas no llega al 0.5%, y que en lo que habían puesto es el logo actual, no lo habían puesto el logo anterior, de un partido sin ninguna opción política. Si ellos tuvieran un poder político, hubiesen llamado al representante del partido y sin duda lo iban a convencer de que continúen las cosas como estaban, porque igual no iba a pesar eso en las elecciones generales del Ecuador. Pero esas son las cosas que se resuelven con poder político. Como también ahora la situación de justicia social. Un partido marginal, que ya estamos a punto de las elecciones, un organismo electoral de cualquier parte del mundo no va a suspender las elecciones por alguien que no va a tener votación. Le aseguro que esa lista de parlamentarios andinos no va a llegar ni al 0.5% de votos. Entonces tampoco es que se está vulnerando la participación política, porque ahí por defender la participación política menos del 0.5%, nos estarían perjudicando la participación política del 99.5% de los ecuatorianos. Entonces yo creo que esa es precisamente la falta de un liderazgo, la falta de un respaldo político de parte de este organismo. De las 6 millones de papeletas, yo creo que tomaron una decisión adecuada de que las nuevas presidenciales sean de otro color. Es decir, que basta con eso, ya las papeletas de otro color no van a servir, o sea, no van a poder ser utilizadas, pero que igual tienen que destruirlas, tratando de aprovechar de la mejor manera ese papel, porque igual es un costo, y pues esas situaciones suelen ocurrir muy constantemente. Pero fíjense, antes, cuando no teníamos tantos partidos y no teníamos tantos candidatos,
los representantes de los partidos políticos estaban detrás del Tribunal Electoral de aquel entonces, viendo cómo iba a quedar la papeleta con su candidato. Pero le aseguro que si ahora llamaban al representante de ese partido, ni siquiera iba a llegar a Quito un representante de ese partido a verificar si estaban bien o no estaban bien lo que se estaba poniendo en la papeleta. Entonces, son esas circunstancias las que nos conllevan a esto, pero que estamos en manos de los propios partidos políticos en este momento, porque son ellos, los partidos políticos, quienes tienen que enviar los representantes a cada una de las mesas para que ahí es donde se debe cuidar el voto. Como bien lo decía en algún momento el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, los fraudes se hacen en las mesas y es ahí donde tienen que cuidar todos los votos y tienen que ir los partidos políticos a enviar sus representantes para que vean el día completo de la votación, vean la confección del acta y vean la transmisión del acta. Porque una vez el acta transmitida, sí puede ser auditada, porque ahora es muy sencillo. Ahora usted no tiene que estar comparando mesa por mesa, sino que usted lo mete en un programa de Excel, la información del CNE y la información que usted tiene como organización política, y en menos de 2 minutos usted va a tener cuáles son las mesas donde tiene diferencia entre las actas que usted tomó el día de las elecciones para hacer su control y lo que ha subido el Consejo Nacional Electoral y puede presentar su reclamo. Que es lo que no pudo hacer el señor Lasso en las elecciones anteriores cuando decía que le habían hecho fraude. Él nunca presentó realmente una lista de mesas en la que dijo, mire, aquí en tal mesa me quitaron 100 votos, acá me quitaron 40, acá me quitaron 20, revísenme estas mesas. Empezó diciendo, quiero estas 1000 mesas, después 5000 y después dijo que quería que revisen todas las mesas, porque simplemente no encontraba las diferencias, porque no había hecho un control electoral y no podía cotejar su información con la información del Consejo Nacional Electoral. Y en aquel entonces, también vuelvo a citar al abogado Jaime Nebot, le dijo, si está haciendo una acusación tan grave, pues que presente las pruebas si es que las tiene, y nunca las presentó. Entonces es fácil decir, hay fraude, hay esto, y cuando no puedes comprobarlo, pero estamos en manos de eso. Y ojo, solamente salvará de que no tengamos situaciones tan duras como las que vivió Bolivia, si ojalá tenemos una diferencia amplia en las elecciones, porque solo una diferencia amplia, como la última que ocurrió en Bolivia, que el candidato del MAS, el candidato Evo Morales, alcanzó el 57% de la votación, entonces tendremos inconvenientes si es que los resultados son estrechos. Señor Moscoso, ¿qué dice la norma respecto al tema de la elección del Parlamento andino? ¿Se puede realizar esta parte de la elección en una segunda vuelta, de haber una segunda vuelta, y qué pasa si no hay una segunda vuelta? Mire, yo creo que yo me reafirmo en que el CNE debe tomar una decisión determinante ante esta situación y mandar a confeccionar las papeletas. Y punto. Lo que venga después, igual como cuando el día que no inscribieron al señor Álvaro Noboa y después se les vino el mundo encima. Así es como tienen que las autoridades tomar sus decisiones, y yo creo que ellos deben tomar esa decisión. Nadie nos garantiza que haya una segunda vuelta. Y si no hay segunda vuelta, imagínense el costo que tendría el Ecuador para hacer una nueva elección exclusivamente para parlamentarios andinos. Eso sería absurdo, y yo creo que el Consejo Nacional Electoral en las próximas horas debe tomar una decisión definitiva acompañada del Tribunal Contencioso Electoral, que solamente debe enviarle una notificación de que no existe ningún trámite de apelación, etcétera, respecto a estas candidaturas, y mandar a imprimir las papeletas. ¿Usted confía, economista, que el proceso electoral de aquí hasta el 7 de febrero y los días posteriores se va a llevar en calma y con la normalidad que los ecuatorianos esperamos? Porque, digamos, hay algunas personas que están, y usted lo mencionaba hace un momento, ¿no? El escenario boliviano, con tanta ilegalidad con la que se ha llevado adelante este proceso, podría venir alguien y precisamente demandar la nulidad del mismo. Mire, en esto solamente quedamos en manos de los propios ecuatorianos. Somos nosotros, y son los líderes del país, los líderes de los partidos políticos, los candidatos,
los líderes de la comunicación en el país los que tienen que hacer un momento de dedicarse a hacer patriotismo y a defender la democracia en el país. Ya es un momento en que el Ecuador debe entrar simplemente en una reflexión de que ya tenemos candidatos y que de esos candidatos debemos elegir. Y ya no ya no inmiscuirse quienes no tienen que hacerlo. Fíjense ustedes, les voy a citar algo que realmente me llamó a mí la atención. Es que si es verdad que Rafael Correa está proscrito por su sentencia a que no puede participar de la contienda política, ya no pudo ser candidato, él no puede elegir, él no puede ser electo, él no puede participar en la vida política del país en el sentido de ocupar un cargo público, absolutamente, pero sus derechos civiles continúan vigentes, él sigue siendo un ser humano. Y un partido político, en este caso UNES, utiliza a ese ser humano, que puede ser utilizado para bien o para mal en su campaña. Y fíjense ustedes, quienes salen a protestar por la presencia de Rafael Correa en los spots publicitarios no fue ningún partido político ni fue candidatos que están en la contienda. Los que salen a reclamar son periodistas y medios de comunicación y los que forzan al CNE a que prohíba la utilización de la figura de Rafael Correa. Él no está participando, es un partido político que está utilizando una figura, que está utilizando a una persona, pero él no está participando. Pero fíjense ustedes, si seguimos en esa tónica de que mañana la iglesia, las Fuerzas Armadas, la prensa o cualquier otro, el gobierno central intervengan en las elecciones, obviamente que no va a haber Consejo Nacional Electoral que las pueda hacer eficientemente. Entonces estamos en manos del buen comportamiento del liderazgo ecuatoriano en todos sus aspectos. Y en eso sí yo creo que es necesario hacer un llamado y que todos debemos hacerlo, a que dejemos que el Consejo Nacional Electoral trabaje en paz, trabaje con calma estos 15 días que le faltan para que nos lleve al proceso eleccionario. La organización electoral ya tiene 40 años, es la misma. El problema es un problema político con los miembros los consejeros del Consejo, pero no de la organización propiamente. Muy amable.